Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Se lo explicaba con toda claridad. ¿Qué era lo que explicaba? La voluntad del Padre. Pero Pedro, que hacía unos segundos había recibido por revelación del Padre quién era Jesús, ahora en su voluntad humana quería rechazar la voluntad divina. Que esto no te suceda, porque lo amaba, porque lo quería, pero su amor era un amor humano, no divino. Porque si fuera divino, entendería el plan de Dios, entendería su voluntad. Y Jesús se lo estaba explicando, pero tan fuerte fue su voluntad humana que no lo entendió. Ese es el peligro, hermanos, de esta voluntad humana, que se ha apoderado de la mente, del corazón, de todo nuestro ser, de tal forma que crea una barrera para que no entre la voluntad de Dios y nos hace sordos, mudos y ciegos para ver, para escuchar y para vivir esta voluntad divina. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y todos no lo conocían, dijeron errores. Ahora Jesús nos pregunta a nosotros: ¿me conoces? ¿Me amas? ¿Me reconoces de verdad? Y podríamos decirle: sí, Señor, te conocemos y te amamos. Pero no es de palabra, hay una señal, y la señal es que vivamos en su voluntad. Si vivimos en su voluntad, entonces sí le hemos conocido y entonces sí le amamos de verdad. De lo contrario,
Sería un amor humano, un conocimiento humano como el que tuvo Pedro y los discípulos, que interponiendo su voluntad por amor a su Maestro, quisieron quitar la voluntad del Padre Celestial sobre él. Y entonces Jesús tendrá que decirnos, como le dijo a Pedro, quítate de mi vista, porque piensas como los hombres y no como Dios. Hay que conocerlo y amarlo en Dios. Hay que pensar como Dios, hay que mirar como Dios, hay que escuchar, hablar, amar, caminar, hacerlo todo como Dios. Y entonces así estaremos ganando la vida. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Salvar la vida entonces significa, hermanos, entrar en el plan de Dios. Conocer su voluntad, vivir en esa voluntad. Y esa voluntad nos dará el pleno conocimiento de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Nos dará el amor divino para amarlo, nos dará la correspondencia, nos dará lo que Él espera de nosotros. Y así nuestra vida será una vida auténtica y verdadera, porque estará complaciendo al Padre al vivir en su voluntad. Tú eres el Mesías, dijo Pedro, pero es más que el Mesías. Es la vida, es mi respiro, es mi todo. Entremos en su voluntad, en aquella voluntad en la que permanece nuestra Reina y Madre. Lo conoció a plenitud, lo amó a plenitud, vivió en Él y para Él, gracias a que la divina voluntad reinó y dominó perfectamente en ella. Que por tu voluntad, que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la dicha de entrar en esa divina voluntad para corresponderle y amarle como Él merece ser amado y correspondido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.